La voy a grabar porque requerimos presentar estos, es un requisito, como les he dicho, solamente la captura de pantalla y el video. Entonces, iniciamos después de haber hecho este pequeño ensayo de pregunta, donde el 75% de las personas han contestado bien y el 25% se ha equivocado. Ahora, esto vamos a verlo al final, cómo se repite, ¿ya? Vamos a ver, principios generales de los sistemas de información geográfica. Les reitero, esta presentación la voy a subir al Classroom, ¿no? Vamos a ver, yo quiero nuevamente la participación de todos, de todos, de todos. Yo puedo ampliar el texto que está acá, pero yo preciso que ustedes lo lean al menos. Vamos a ver. Damaris Méndez, léemelo el primer párrafo, por favor. Introducción. El desarrollo tecnológico que experimenta el hombre trae consigo diversas herramientas orientadas a resolver problemas identificados por los usuarios. Ya. Este desarrollo hace que los profesionales en las diferentes disciplinas, como está en la justificación, ¿no?, estén y deban estar a la par del desarrollo tecnológico y la evolución científica. Antes se elaboraban mapas, se analizaba información de manera analógica en mesas de trabajo, con compases, con winchas. Teníamos que ir al campo a medir con winchas, ¿no es cierto?, a recorrer una ruta, rutas de trabajo bien a lugares lejanos. En cambio ahora, gracias a la tecnología satelital, por ejemplo, se puede hacer esto mediante percepción remota, de lejos, pero apreciando sin perder mucha fidelidad de los datos reales, ¿ya? Hoy en día estas técnicas son muy variadas, pero son muy necesarias si queremos abarcar costos en algunos estudios y ser precisos. Y además, lo más importante, hacer estudios espacio-temporales. No solamente sacar una foto, una radiografía del momento, de las condiciones biofísicas y socioeconómicas de una zona de hoy, sino seguramente del pasado, con los datos almacenados, y hacer un modelo, una prospección del futuro, ¿ya? Entonces, ¿qué es un SIC? ¿Me lo puedes leer, por favor? ¿Qué es un SIC? Edito Rico. El SIG es una herramienta multidisciplinaria que actualmente se encuentra en su etapa de consolidación y brinda herramientas en el manejo de geoinformación, representando a un objeto o fenómeno real localizado en un instante dado. Ok. Entonces, dice que un SIC es una herramienta multidisciplinaria porque no solamente profesionales del área agropecuaria o profesionales de la ingeniería civil o profesionales de la arquitectura o de ingenieros de medio ambiente es exclusivo su uso. No. Aquí trabajan todos y todos aportan información social, económica, biofísica, estructural, etcétera, ¿no? Por eso es un sistema. Un sistema está conformado por varios engranajes, ¿no es cierto?, que coadyuvan para un trabajo unificado. Entonces, esta herramienta multidisciplinaria te permite hacer análisis con diferentes enfoques. El nuestro va a tener que ser necesariamente medioambiental. ¿Por qué será sistema? Se dice que sistema, les reitero, porque hay diferentes tipos de usuarios, ya les he dicho. Agrónomos, pueden haber médicos, pueden ser economistas, marketineros, cantantes, etc. Es un sistema porque está conformado de usuarios, hardware, software y datos. Todos compuestos componiendo un solo sistema operativo, el SIG, ¿no? Hardware, ¿por qué? Hardware es lo que yo llamo dispositivos, ¿no? Hardware en español es dispositivos, ¿ya? Y estos dispositivos pues tienen diferentes formatos, desde la computadora, el GPS, se puede utilizar también un celular, ¿no? Se puede usar un walkie-talkie, un handy, se puede utilizar también, vean, este es otro tipo de GPS, pero pero igual, ¿no? Tiene su antena, pero hace el mismo trabajo, ¿no? Hace el mismo trabajo.
Hay tabletas digitalizadoras también. Y en cuanto a software, yo les hablo de programas. Software en español es programas. Ahí están el ArcGIS, QGIS, Google Earth, Global Mapper, lo que les he subido al Classroom, ¿no? Y datos. En cuanto a datos, estamos hablando de, por ejemplo, datos de encuestas, de información geográfica, ¿no? Datos de cobertura vegetal, de suelos, información que se va a procesar en este sistema. Decimos justamente que es un sistema por esas razones. Información. De información, ¿por qué? Porque se maneja bases de datos, donde está almacenada toda la información, ¿sí? Cuando son solamente, vean, en la parte de abajo dice sistema, datos, son datos en bruto. Registros, solo son registros. Cuando está almacenada y organizada, se vuelve información. Recién cuando es una base de datos. Cuando los datos han sido sistematizados, o sea, organizados, todo se convierte en una base de datos y eso recién es información, ¿ya? Cuando tengo datos, valores, registros así, en tablas, en planillas, encuestas así, toneladas, eso no es información. Cuando está procesado, ordenado, sistematizado, o sea, convertido en una base de datos, eso se llama recién información. Disculpen que recalque mucho en eso. Y geográfica, ¿por qué? Porque esta información, esa base de datos, va a estar asociada a una referencia espacial, georreferenciada. Va a tener una referencia geográfica. Esa información va a pertenecer a una zona determinada, con una altura sobre el nivel del mar determinada, con una localización geográfica determinada. Por lo tanto, esos datos, esa base de datos, ya se convierte en una base de datos espaciales, mucho más rica. Ya no solamente es el resultado de una encuesta, donde dice municipio, Aiquile, provincia, Campero, departamento Cochabamba, población 22.000 habitantes, índice de vida mayor a 64 años, etc. En una planilla. No. Simple, esto ya se va a desplegar en un mapa, en una información geográfica que nos va a indicar la superficie de ese pequeño municipio, la superficie, ¿no? ¿Qué superficie está destinada a la agricultura en cantidad, en metros cuadrados? ¿Qué superficie es destinada a la vivienda? Y en esa superficie destinada a la vivienda, ¿cuántas personas viven? Densidad poblacional. Entonces, este sistema de información se vuelve geográfico cuando tiene una georreferencia. De ahí que los datos son más ricos y ya se vuelven no solamente base de datos e información, sino datos espaciales, porque están asociados a un territorio, a una localización en el ámbito geográfico, ¿ya? Entonces, ¿qué hace un SIC? Por favor, Cristian, ¿qué hace un SIC? El SIG tiene una base geométrica o gráfica, porque sí, es una interfaz gráfica también que nos permite un análisis mejor de las cosas. Ustedes han escuchado la frase que dice, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y es así, como tenemos miles de datos en Excel y cuando sacamos una tortita o un diagrama de barras, pues nos resume toda la información y no nos complicamos con eso, ¿no? Cristian, por favor, léemelo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo que, a qué se refiere con geometría o gráfica de un SIC? Hola. Edwin Chambi, por favor, léemelo. Rapidito, avancemos, chicos, avancemos, participen. Bueno, a la congeladora, ¿no? Vamos, chicos, no me hagan hablar en vano. Vamos, por favor, participen. Yo voy a leer. Dale, adelante. ¿Qué, ¿Qué hace un SIC? Geometría o gráfica. Localiza un objeto o fenómeno dentro de un sistema de referencia. Es decir, ustedes saben que todo en el espacio terrestre tiene una posición geográfica. ¿Ustedes han escuchado hablar de longitud, latitud? Sí, son las denominadas coordenadas geográficas, grados, minutos y segundos.
Entonces, lo que hace el SIC es asociar un fenómeno geográfico, un objeto, puede ser un fenómeno natural o un fenómeno artificial hecho por el hombre, pero dentro de un sistema de referencia espacial. Las coordenadas, es decir, ubica al objeto en un espacio geográfico, dándole geometría, ¿no? Y gráfica, o sea, ubicándolo y gracias a esa localización podemos dibujar un objeto sobre un plano sabiendo de dónde a dónde son sus coordenadas. Por lo tanto, yo voy a poder hacer mediciones, superficie, perímetro, volumen, etcétera, ¿no? Fabiana, por favor. ¿Qué hace un SIC en cuanto a semántica o descripción? Semántica o descriptiva. ¿Qué significará eso? Define e identifica atributos o propiedades. Entonces, nada más el SIC no se basa en ubicar geográficamente, localizar, dibujar, ¿no? Dibujar una superficie de terreno, por ejemplo, o dibujar los límites de una provincia, dibujar los límites de una comunidad, ubicarlas geográficamente con sus coordenadas, calcular sus propiedades geométricas, superficie, perímetro, no. Además de eso, le da información adicional con la cual definimos, identificamos atributos o propiedades. Por ejemplo, un atributo, una propiedad de, por ejemplo, un límite, una comunidad, de un mapita, será pues el nombre de esa comunidad, el número de habitantes, la provincia, ¿sí? Un código seguramente a nivel nacional, su presupuesto anual, ¿no? Esos atributos los tiene solamente ese municipio, ese pequeño dibujo, esa mancha que hemos dibujado en un espacio geográfico. Esos son los atributos. Por eso dice que el SIG tiene que ver con la semántica o la descriptiva de un objeto geográfico. Define, identifica atributos y propiedades, ¿sí? Propiedades o atributos, nombres, pueden ser cualitativos o cuantitativos, ¿no? Nombre, superficies, datos socioeconómicos, esperanza de vida, ingresos económicos, presupuesto anual, número de viviendas, número de escuelas, etcétera. Caminos, si los caminos están en buen estado o mal estado. Esos objetos geográficos, que lo definimos en la parte geométrica, se pueden incluir en un municipio y darle atributos. Puedo dibujar un camino en la parte geométrica. Dibujo un camino, determino su longitud, pero yo le tengo que dar atributos. Por ejemplo, ese camino está en buen estado, es de tierra, es de asfalto, cuántos kilómetros por hora se permite en esa ruta, si es interdepartamental, provincial o de caminos, etc. Ahora, ¿qué hace un SIC? Una vez que tenemos la información geométrica y gráfica y le hemos dado atributos y propiedades a estos fenómenos geográficos, ¿qué hará el SIC? Giovanna Arnés. Giovanna. Se salen y entran. Vamos. Oscar Cruz. Vamos, para que no se corte la explicación, por favor, para que no nos quitemos la inspiración. Vamos, ¿qué hace el SIC? Relaciona cruce de información. Entonces, observen, una vez que yo he sacado, he determinado, he dibujado, he ubicado, he localizado geográficamente un fenómeno geográfico, le he asignado propiedades en una base de datos, atributos, ¿qué hace? El SIC, la gran fortaleza del SIC es que los relaciona. Relaciona estas dos cosas para a lo que se llama cruce de información, para generar un análisis, ¿no? Para generar un análisis. Por un lado tengo comunidades, ¿no? Tengo comunidades. Tengo una comunidad. Pongo, por ejemplo, áreas boscosas. Le sobrepongo un mapita, le sobrepongo, porque voy a relacionar, voy a cruzar información, un mapa de los límites de la comunidad. Encima voy a poner un mapita de áreas boscosas, tipos de suelo. Y luego pongo un mapita de área urbana o áreas de ocupación de viviendas.
Seguramente en ese mapa, en ese relacionamiento de datos, voy a ver que se cruza información y puedo ver que tal vez hay muchas casitas en suelos que son aptos para la agricultura. Lo que ocurre en las ciudades, ¿no? En el Valle Alto, por ejemplo, son suelos aptos para la agricultura. Pero eso no precisa mucho análisis, ¿no? Pero hay zonas donde no trabajamos, donde puede haber informes separados de suelo, cobertura vegetal, y al sobreponer información nos puede ayudar a interpretar algo. Por ahí vemos el mapita, y en la parte alta vemos muchas casas, y en la parte baja vemos, por ejemplo, que ya no hay riachuelos, ya no hay fuentes de agua. ¿A qué se deberá? Podemos analizar que en la parte alta posiblemente se ha impermeabilizado la zona, hay asfalto, hay casas, y por lo tanto el agua no filtra adecuadamente en la parte alta, que es una zona de recarga de acuíferos, y no sale agua abajo, en las fuentes, lo que sea. Bueno, es un tipo de análisis que vamos a ir viendo. Nuevamente, ¿qué hace un SIC? ¿No? Acá ya vamos a verlo ya más gráfico, ya no les voy a pedir que se imaginen, ahí está, ¿no? ¿Qué hace un SIC? En cuanto a la geometría, lo que hace es localizar un objeto o fenómeno dentro de un sistema de referencia. Muy bien, vean. Aquí yo, por ejemplo, tengo una imagen satelital, una imagen de unos terrenos agrícolas, ¿no? Que después yo he digitalizado, he dibujado las divisiones de cada uno de los terrenos. Se puede ver, ¿no? Acá hay, por ejemplo, una división, aquí, con amarillito. Se han dividido los terrenos, personalizado, ¿no ve? Y en este caso, acá he ubicado un terreno especial, una parcelita, digamos que quiero que sea sujeto de estudio. Una parcela, puede ser una comunidad, puede ser un municipio, no sé, un área de mi interés, que yo puedo digitalizar, puedo dibujar sobre esa imagen y decir, seleccione esta área nada más. Y una vez que yo tengo esto dibujado con su geometría y todo eso, pues le voy a dar sus atributos, ¿no? Por ejemplo, de esa parcelita, vean ustedes cómo la información, esta ya cambió, esta es una imagen satelital, estoy sacando información, ya he dibujado, digitalizado, identificado la parcelita, ¿no? Y le voy a comenzar a llenar de atributos. Esa misma parcela, ahí está. Por ejemplo, le puedo dar el dato del propietario. No solamente a esta, ¿no? A todas las demás parcelas. Donde voy a generar más información. ¿Ustedes conocen lo que es el catastro urbano en sus municipios? ¿Han escuchado? ¿Han visto alguna vez alguien ha hecho trámites de sus terrenos en sus comunidades o en sus municipios? ¿Quién me puede contar su experiencia? Hola. ¿Nadie? ¿Esperanza? Hola. Bueno, alguno tal vez ha tramitado impuestos de sus terrenos, tal vez no, de sus casas. Vean que en la alcaldía, por ejemplo, poseen ese tipo de mapas, ¿no? Donde no solamente es el mapa les sirve para ubicar, pero a la vez ese polígono, ese cuadradito dibujado está asociado a datos como propietarios, superficie, perímetro, si cuenta con servicios básicos o no, si está al día con los impuestos, qué tipo de construcción hay internamente. Toda esa información son los atributos que yo ya puedo llenar una vez cumplido el primer paso, ubicarlo geográficamente. Eso es lo que hace el SIC, ubica geográficamente. Luego le da una descripción, ¿no? Atributos. Finalmente, vean acá, ¿qué hace? Relaciona, cruza información variada. Y aquí, por ejemplo, podemos ver lo que les decía. Voy a hablar de un solo atributo, del mismo mapa anterior. Ahí, para que se den cuenta, acá, de esta parcelita. Esta la voy a poner una X. De la misma parcelita, identificados sus atributos, aquí está. Y ahora, de la misma parcelita que le he dado atributos, voy a hacer un cruce. Esta parcelita. Esta parcelita solamente es polígonos. Tamaño de parcela. Un atributo voy a sacar. Tamaño de parcela. Listo. Y lo estoy cruzando con un mapa de tipo de suelos. Vean, hay una grilla aquí.
que corresponde a las parcelitas de esa misma zona. Pero vean que cada parcelita tiene un tipo distinto de suelo. Entonces, lo que hace el SIG es cruzar información de diferentes fuentes para un análisis, ¿no? A ver, si yo les digo la parcela, por ejemplo, que estoy marcando, yo les digo, a ver, el color cremita amarillo significa que es un buen tipo de suelo. No, perdón, el amarillo es un mal tipo de suelo, el verde es un buen tipo de suelo y el color mostaza es un tipo de suelo muy anegado. Ahora, cuando cruzo esa información y yo te pregunto, por ejemplo, a ver, voy a preguntarle a Emma Villegas. A ver, te pregunto con ese análisis que acabo de decirte, con esa información, tipo de suelo, los atributos de cada colorcito acá en este mapita. Te digo que el amarillo es un mal tipo de suelo, el verde es un tipo de suelo un buen tipo de suelo y el mostaza es un suelo que está siempre anegado, siempre húmedo. Yo te digo, la parcela cae en ese terreno. ¿Qué me puedes interpretar de este cruce de información que te estoy mostrando acá? Emma, te pregunto, ¿es un mal tipo de suelo? ¿Es una parcela que tiene buenos suelos en su mayoría? ¿Es una parcela que tiene pobres suelos? ¿Cómo será esa parcelita? Según este cruce de información. ¿Quién quiere contestar? No le entendí la pregunta, ingeniero. Más o menos es Inge, porque donde está A ver, diciendo dale. usted, donde el punto redondo no ve Inge, Sí, tiene mayor pues, o sea, no es tan bueno ese terreno. Por decir, digamos, si el amarillo refiere a un suelo malo, quiere decir que tiene huecos o baches, digamos, o sea, que no es bueno. Entonces tiene solamente ya. un poco de tierra buena, que es parte del verde, y como dice usted, la mostaza es un parte de amigable, pero ¿qué tipo de suelo sería amigable? No le entiendo eso. No, húmedo, anegable les dije, Ah, anegable, que siempre yo escuché está amigable. húmedo, exacto. Ah, ya, Entonces perfecto. vean, Entonces, no sería bueno, ¿no pues sí. ve? Entonces, no es bueno. Correcto. No es Entonces, bueno. justamente eso es lo que se hace, les pongo un ejemplo, las alcaldías, para verificar en La Paz al menos, asentamientos humanos, ¿no? Van a las zonas, las visitan sí en situ, con su GPS marcan la posición geográfica, registran en su base de datos, van a la oficina y con los mapas, por ejemplo, de riesgos de deslizamientos, riesgos de derrumbes, tipos de suelo, cruzan esa información, ubican la vivienda, las viviendas en ese mapa y dicen, ah, no, esas viviendas habían estado en una zona altamente frágil, deleznable y con riesgos de deslizamiento. Por lo tanto, hay que prohibir el asentamiento humano en esas zonas. Estamos tomando decisiones, ¿no es cierto? En función a esa información. ¿Sí? Caso contrario, si no tuviéramos los SIC, tuviéramos que agarrar mapas, que seguramente hay, los antiguos, impresos, ¿no? Mapas grandes de suelos, de deslizamientos, por ejemplo, en municipios, y ubicar con mi coordenada, buscar, complicado se hace, ¿ya? En el caso de medio ambiente, por ejemplo, hay ustedes conocen mapas de áreas protegidas, ¿no es cierto? Mapas de áreas protegidas. Y resulta que tal vez, hipotéticamente, fue una brigada, por decirles al Parque Madidi, a sacar a una zona del Chapare o cualquier otra zona a verificar asentamientos humanos. Y resulta que cruzamos los datos de los asentamientos humanos con áreas protegidas y vemos que el 50% del área protegida está siendo ocupada por, no sé, explotaciones mineras o apertura de vías carreteras, ¿no? Se hace ese cruce de información para determinar conflictos. Entonces, básicamente, el SIC hace eso. El análisis, te permite el análisis. No es solo sacar un mapa colorido muy bonito como este de la izquierda, como este de la derecha. No es eso. El SIC es un software poderoso que te permite analizar información para tomar decisiones. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. ¿Puedes leérmelo, por favor, Estito? Chicos, participen, pues. Vania. Sí,
como herramienta para análisis e identificación de las problemáticas en una cuenca. Por ejemplo, ustedes cuando trabajen en medio ambiente siempre necesito que ustedes enfoquen su trabajo en función de cuenca, con una visión de cuenca. Una cuenca es un espacio geográfico delimitado por sus partes más altas, ¿no? Cuyas aguas confluyen en un río principal, ¿no? Entonces, toda esa superficie territorial está relacionada por un eje articulador que es el agua, un río principal. Todas las aportantes, las quebradas de esa zona aportan a un solo río principal. Y esa zona que tiene aportantes a un solo río principal se llama cuenca. Entonces, territorialmente, la cuenca es el mejor enfoque para un análisis o intervención en medio ambiente en cualquier parte del mundo. Porque si trabajamos solamente con los límites municipales, es muy complicado con límites administrativos, ¿no? Ustedes saben, los límites administrativos tienen eso, límites, fronteras. Y la tuición, la potestad de trabajar o invertir en una zona va a depender si pertenece o no pertenece a mi municipio. Y eso es muy complicado cuando hablamos de medio ambiente. O ustedes me dirán que, por ejemplo, el municipio de Sacaba tendrá un límite bien marcado en cuanto a territorio. O sea, toda la parte alta le corresponde solamente al municipio de Colomi, o solamente la parte baja al municipio de Sacaba, solo la parte de serranía. No, ¿no es cierto? Los límites son variados. Entonces, el enfoque de trabajo con el SIC te permite eso, integrar zonas, no por trabajar con zonas, no con límites administrativos, políticos, sino con límites naturales. En este caso es la cuenca, ¿ya? El SIC nos va a permitir también desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de técnicas de levantamiento de información de campo. Sí, una primera etapa en un trabajo, cuando no hay información en una zona, hay que hacer levantamiento de información primaria. Ir a campo, sacar diagnósticos, ir con tu GPS, hacer análisis de suelos, de vegetación, fuste de los árboles, dasometría, todo eso. Pero hoy en día hay información de sobra, puede decirse, biofísica y socioeconómica de todas las áreas en el país. Entonces, nos podemos saltar ese paso, ¿no? Y trabajar directamente con información secundaria. Entonces, ¿qué información sacamos de campo? ¿Qué información? Son fenómenos geográficos. ¿Qué información se integran en un SIC? Son los llamados fenómenos geográficos. ¿Qué son los fenómenos geográficos? ¿Sí? Son objetos naturales o artificiales, ¿no? Fenómenos que ocurren en el mundo real. Por ejemplo, un fenómeno geográfico natural será un río, un camino, un lago, una montaña, un cerro. Un fenómeno geográfico artificial o antrópico, pues será un edificio, una carretera, ¿no? Un tanque de agua, una cancha de fútbol, etc. Entonces, el interés en un fenómeno geográfico del mundo real, puede ser natural o artificial, se da a través de ¿qué? De que estos fenómenos van a tener una dimensión espacial, una dimensión temporal, que nos van a permitir hacer un análisis. Entonces, en el sistema de información geográfico, como les he dicho, voy a dibujar, identificar, localizar geométricamente un objeto, puede ser una comunidad, una casa, un camino, un terreno, una laguna, una masa boscosa, un área del suelo específico, ¿no? Y determinar su superficie, su perímetro, dimensión espacial, en dónde está ubicado, su altura sobre el nivel del mar, ¿no? Y además la dimensión temporal. ¿En qué momento tiene esas características que les menciono? Tamaño, volumen, altura, ubicación, ¿no? Cuando hablo de dimensión temporal, por ejemplo, se me ocurre hablar de la Laguna Colorada o el lago Popó. ¿Qué está pasando en el lago Popó, en la Laguna Colorada, en Oruro, Potosí? Chicos, ¿qué me puede decir? Está Últimamente. secando. Está reduciendo su espejo de agua, ¿no es cierto? Sí. Y eso será pues en esta última, correcto. Y eso será en esta última década. Pero hace 50 años, ¿cómo creen que habrá sido esa laguna, esos lugares? Verde.
Bueno, tenía, ¿no ves? Su biodiversidad, como se decía. Exacto, con fauna y flora bien característico, un lugar hermoso que aún existe, pero es temporal, como las lluvias. Antes era todo el año, ¿no? Entonces vean cómo esa dimensión espacial, el tamaño de la superficie del espejo, es el espejo de agua, ¿no? Con sus atributos, especies, biodiversidad, todo eso, ha ido reduciendo con el tiempo. Entonces vean que todo fenómeno geográfico tiene una dimensión temporal, en el tiempo, ¿no? Tiene su momento, en algún momento en el tiempo tiene su presencia. Ha existido, va a existir o ha dejado de existir o va disminuyendo, en este caso de la laguna, el de tamaño, ¿no? Entonces, un fenómeno geográfico puede ser georreferenciado para darle esa dimensión espacial, para determinar sus características geométricas. Tiene que ser ubicado en el espacio geográfico, georreferenciado. Inge nos está escuchando. Y no se escucha nada de lo que está hablando. Inge, no se escucha nada. No, Inge no se escucha. Nada, Inge no se escucha nada. Hola, hola. Hola. ¿Ahora sí me escuchan? sí, ahora sí. Sí, recién. Sí, Ya, a ver. recién. Sí, no sé qué pasó. ¿Desde qué punto me escucharon? ¿Esta diapositiva me la pudieron escuchar? ¿Esta? Desde ahí, desde ahí. ¿Se escuchó o no se escuchó nada? No, desde aquí, desde esta diapositiva, ingeniero, de nuevo. Ya, entonces, lo que les decía, un fenómeno geográfico puede ser georreferenciado, debe ser georreferenciado, es decir, ¿para qué? Para que pueda tener atributos geométricos, ¿no ve? Ubicado y localizado en un lugar en específico para determinar su superficie. Un objeto geográfico debe ser nombrado y descrito, porque de nada me sirve que en un SIC yo tenga un fenómeno geográfico dibujado, bien identificado, bien localizado, pero que no represente nada, que no tenga atributos o descripción. Un fenómeno geográfico necesariamente es o está presente en un periodo de tiempo determinado, ¿no? O sea, que existió, existirá o qué le pasará en el futuro, como en el caso de las lagunas, ¿no es cierto? Que pueden existir o desaparecer. Como en el caso, por ejemplo, de los cuerpos de agua o los grandes nevados, los nevados eternos que tenemos aquí en Bolivia, ¿no? Que van mermando. Muy bien, un fenómeno geográfico es todo aquel cuerpo, dato u objeto, ya recapitulando, que puede ser, ¿qué cosa? Nombrado, georreferenciado y del cual se puede determinar el tiempo en el que existió. Lévelo, por favor, Eddie, este párrafo nuevamente. Fenómenos geográficos. Un fenómeno geográfico es todo aquel cuerpo, dato u objetos que puede ser nombrado o descrito, georreferenciado y del cual se puede determinar el tiempo que existe y existió. Ya. Perfecto.
¿Qué les parece si nos damos una pausa, está bien, de unos 15 minutos antes de continuar? No, Inge, terminemos nomás ya porque a las 10 tenemos que ir al trabajo. Ok, ya. En realidad no vamos a terminar. 10 en punto, concluimos la clase, pero no estamos terminando. Tenemos que dar una continuación el día lunes, ¿ya? Perfecto, Ahora, perfecto. ya, chicos, pero antes de continuar, yo quiero proponerles lo siguiente. Lo siguiente, chicos, rapidito. Yo quiero proponerles que tengamos las clases, necesariamente, que yo quiero que sean 2 horas, no más, ¿no? De clase teórica en las noches. Nuestras clases sean en las noches. No sé si les parece bien de 7:30 a 7:30 a 9:30, para que yo les dé tareas, ¿no? De cuestionarios o foros, para que puedan resolverlo durante el día y me lo presenten en la noche. ¿Está bien? Está bien, Inge. No, Inge, no está bien. A ver, ¿qué dicen? Mejor pasaremos en la mañana y así nos da Está bien, tarea y en la Inge. noche hacemos la tarea. En la noche está bien, Inge. A ver, Para mí ahorita a no, los que están... ingeniero. Para mí sería mejor, mucho mejor pasar en la mañana y en la noche, porque en la noche tenemos un poco más de tiempo y hacemos tareas, todo eso. Y en la mañana siempre paramos ocupados. Por ejemplo, ahorita estoy pasando clases, después de las 10 voy a ir a recoger flores todo el día, Ya, de tener tiempo. Ah, ya, sí, también. entonces... Adelante, adelante. Sí, también esa parte. Durante el día paramos mayormente ocupados todos. Y en la noche, aunque sea toda la noche, podemos hacer la tarea y en la mañana, pues sí, dale, ¿no ve? Pero para mí prefería pasar en la mañana y en la noche así hacer tareitas o algo, ¿no? Lo que nos va a dar. Sí, Ya. Inge, por favor, porque en la mañana, porque después hacer tareas por la mañana, por el día, yo siempre hago tareas por las noches, porque a esa hora llego del trabajo, digamos. A ver, por favor, esto van a contestar. Ya, por favor, rapidito entonces. Vamos, los presentes, por favor, participen. Quiero que respondan a esta pequeña encuesta. Dependiendo de la votación, vamos a hacer las clases, ¿sí? Vamos, son 14, solo han contestado 10. Y puedo cambiar mi respuesta, me he confundido. No, no se puede. ¿Tú qué votaste? ¿Qué votaste? Día, pero yo quería de noche. Ya, perfecto. Lo voy a tomar en cuenta, no te preocupes. Muy Por bien. favor, Inge. Gracias. Ya, en realidad sí, el 75% votó porque sean de día y solo el 25% porque sea de noche. ¿Ya? Eso tomando en cuenta la voto de su compañero que me acaba de decir que cambió su voto, ¿no? Fíjense, aquí le sale 62%, pero si tomamos en cuenta el voto de su compañero, de hecho, igual sigue siendo la mayoría. Entonces, vamos a pasar las clases de día, jóvenes, no queda otra. Sí, por Pero, favor, ingeniero. ya, pero por favor, chicos, tempranito en la mañana, no a las 8 de la mañana. Hoy ha sido muy tarde, 8. Vamos a pasar de 7 para que puedan tener sus actividades más adecuadas, de 7 a 9 de la mañana, ¿ya? Y Ya está bien, ingeniero. si la situación lo requiere, de 6:30 a 8:30, mucho más temprano. Así aprovechamos su día. Mucho Bien, mejor sería, Inge. Mucho más temprano. Perfecto, de 6:30, Inge. De ya. las 6 en punto. De Tampoco, 6:30, Inge, está bien. sí, 6:30, no exageren, también hay que dormir, ¿no? Ya, listo. 4 de la mañana. Claro, no abusen tampoco. Está bien, ya, perfecto. Entonces, rapidito, faltan 10 minutos y voy a compartir esto último para terminar.
Inge, Ya hemos hecho 6:30 o 7:30, o mejor dicho, 7 o 6:30. Depende, dijo Figueroa, 6:30. Generalmente, a más tardar, comenzamos a las 7, pero ustedes van a recibir mi solicitud de entrar a la clase una media hora antes. O sea, prepárense, de hecho, tienen que estar despiertos. 6:30, ¿ya? Está bien, Inge. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que los fenómenos geográficos pueden ser de dos tipos, ¿no? Tienen que ser nombrados, descritos y georreferenciados, los cuales tienen una dimensión temporal. A ver, datos espaciales. Ahora, entre los fenómenos geográficos tenemos dos tipos de datos. O sea, el fenómeno geográfico puede poseer dos tipos de datos. Puede ser representado a través de dos tipos de datos, ¿sí? Datos espaciales y datos no espaciales. ¿Ya? Datos espaciales y datos no espaciales. ¿Cuáles son los datos espaciales? Son aquellas características físicas, geométricas del fenómeno geográfico. Puntos, líneas, polígonos, ¿no? Superficies continuas, como tipos de suelos, datos de percepción remota, imágenes captadas por satélite, ¿no? Pueden ser representadas a través de puntos, líneas o polígonos. ¿Qué puedo representar a través de puntos? ¿Quién me puede decir? ¿Qué puedo representar a través de puntos? Ubicaciones específicas de comunidades, fuentes de agua, ¿no es cierto? Áreas destacadas de un rodal, un árbol en específico que se destaca en un rodal, en una masa boscosa, ¿no? Un atajado, un lugar donde se desecha la basura, puntos específicos. Líneas. Puedo representar ríos, caminos, etcétera. Polígonos, superficies y etcétera, esas cosas, ¿no? Ahora, cuando yo hablo de datos no espaciales, ¿a qué me referiré? Pues me voy a referir a los atributos de ese fenómeno geográfico, que tiene una dimensión, un tamaño, un largo y un ancho, pues va a poseer datos también no espaciales, que son los atributos nominales, numéricos, ordinales, de intervalo, ratio, ¿no? Por ejemplo, datos nominales. ¿Cuáles son sus variables nominales? Descriptivos. Por ejemplo, tengo una parcela. Su dato espacial va a ser que la parcela tiene una superficie de 3 hectáreas y un perímetro de 1000 metros. Nominal, que esta parcela es de maíz, que está en la mancha urbana, ¿sí? Y que la composición de su suelo es de granito principalmente y, no sé, cerca a un lago, algo así. O puede ser una parcela de maíz, o ese polígono puede ser una mancha urbana, o ese polígono puede ser una zona rocosa de granito, o ese polígono puede ser un lago. Esa es la característica no espacial, o sea, el nombre nominal. Puede ser también un dato no espacial, la parte numérica, los valores, ¿no? Valores positivos, negativos, decimales, etcétera. O simplemente el dato de su superficie, ¿no es cierto? Ordinales. Puede ser, por ejemplo, una parcela en descanso, una parcela en producción, ¿no? Una parcela o un polígono, un buen tipo de suelo, mal tipo de suelo, pésimo tipo de suelo, ¿no es cierto? Área boscosa puede ser un rodal de inicio, 2-3 años, ¿no? Un rodal ya en mediano crecimiento y un rodal al final, en producción. Ordinal, que implica una escala de orden entre los datos. Y así, los datos no espaciales implican más que todo con los atributos, con la información que va a contener esa georreferencia espacial, ese dato espacial, ¿sí? Las características, esos son los datos no espaciales. Las características inherentes a la figura que yo estoy representando en un mapa. Entonces, vamos a resumir aquí, ¿qué será un SIC? Léemelo, por favor, Edwin. ¿Qué será un SIC? En resumen, cualquier conjunto de procedimientos manuales o computarizados que se usan para almacenar datos, manipularlos geográficamente y georreferenciarlos, ¿no?
Cualquier. Léemelo, por favor, Edwin. Edwin. Bueno, les gusta irse a la sala de espera. Nayeli. Nayeli, léemelo, por favor. Es cualquier conjunto de procedimientos manuales o computarizados que se usan para almacenar datos y manipular datos geográficamente georreferenciados. Perfecto. Giovanna Arnés, por favor. ¿Qué sigue? En resumen, ¿qué es un SIC? Ahí está, léemelo, por favor. El siguiente párrafo. Conjunto poderoso de herramientas para recolectar, almacenar, consultar, transformar y desplegar datos geográficos del mundo real orientados a un proceso específico. Manejo integral de cuencas, manejo medioambiental, manejo de recursos naturales, explotaciones mineras, explotaciones agrícolas, pecuarias, forestales, ubicación de residuos sólidos. Esa práctica quiero hacer con ustedes. Aprender a partir de información biofísica, suelos, cobertura vegetal, socioeconómica, identificar zonas aptas, adecuadas para la disposición de residuos sólidos. Es una práctica que debemos hacer. ¿Sí? Es una serie de pasos mecánicos con un cierto análisis que te va a permitir ubicar en un determinado territorio un espacio donde sea adecuado para la disposición de residuos sólidos, basureros, ¿no? Ahora, vamos a hablar del primer paso de un sistema de información geográfica, que es la adquisición de imágenes, perdón, el levantamiento de información, ya sea primaria o secundaria, la adquisición. Y los sistemas de información geográfica, primero que nada, una información básica es la fotointerpretación, es decir, interpretar imágenes satelitales o fotografías aéreas y hacer un primer análisis de la información territorial. ¿Ya? La fotointerpretación es la acción o el proceso de examinar fotografías aéreas o satelitales o imágenes fotográficas con el propósito de identificar objetos y condiciones a apreciar su significado. Las finalidades de la fotointerpretación son identificación de elementos o áreas homogéneas para poder discriminar sobre una imagen cuáles áreas son parecidas, ya sea por el tipo de suelo, qué áreas encerrar ¿no? en círculos o en polígonos, qué áreas serán que tienen más o menos la misma masa boscosa, qué áreas serán parcelas de cultivo, qué áreas serán ríos, qué áreas serán contaminadas, qué áreas realmente áreas urbanas que desechan mucha basura, etcétera, ¿no? Entonces, identificamos esos elementos con áreas o zonas homogéneas, guiándonos por el color, la superficie, el tamaño, etcétera, ¿no? Fotointerpretación, a través de la mirada, viendo. Entonces, estas áreas homogéneas requieren una previa detección mediante un completo reconocimiento de aspectos muy formales. Imágenes satelitales. Eso que les acabo de leer, que no se entiende, tiene que ver con captar imágenes satelitales por un método de sensores remotos. No les voy a explicar eso porque no precisamos, pero simplemente es una técnica en que los satélites captan información radiométrica y lo traducen en imágenes para que nosotros podamos interpretar. ¿Ya? La segunda herramienta que utiliza un SIC es la cartografía. La primera, fotointerpretación. La segunda, cartografía, que ya es la técnica que nos va a ayudar. Vamos a aprender a hacer mapas topográficos, mapas y enriquecidos con información geográfica. ¿Ya? ¿Puedes leérmelo rapidito acá? ¿Qué es la cartografía, por favor? Durán, Guamani. ¿Qué es la cartografía? La cartografía es la ciencia que se encarga del trazado y el estudio de mapas geográficos. Sus orígenes son muy antiguos, aunque no pueden precisarse con exactitud, ya que la definición de mapa ha cambiado con el correr de los años. Mapa. Léemelo. ¿Qué es el mapa? Se trata de un dibujo o esquema que representa una cierta franja de un territorio sobre una determinada superficie de 2 dimensiones. Entonces, simplemente este concepto que acabo de leer es un concepto muy básico. El mapa se trata de un dibujo o esquema que representa una cierta franja
de un territorio sobre una determinada superficie, ¿ya? Este es el concepto que incluso actualmente mucha gente tiene acerca de lo que es un mapa. Pero estamos viendo nosotros acá que con sistema de información geográfica, un mapa es mucho más que eso. Un mapa es información que puede ser interpretada fácilmente por el usuario, ¿sí? Ya, un mapa es mucho más rico. No solamente es aquella dimensión geométrica que nos representa la imagen misma, ¿ya? No solamente es eso. Por ejemplo, yo les voy a mostrar acá esta pequeña imagen. ¿Pueden ver lo que les estoy compartiendo ahorita? ¿Se puede ver? Sí. Esto es lo que para muchos es un mapa, ¿no? Simplemente, miren, figuras geométricas representadas sobre una grilla que me dan información. Esta, por ejemplo, es la mancha urbana de la zona 1 de un municipio pequeño, ¿sí? Tenemos al borde un río, unas carreteras, unos caminos y listo, ¿no es cierto? Sin embargo, la cartografía nos permite no solamente representar figuras geométricas, sino también información. Información que ha provenido de la fotointerpretación, de interpretación de imágenes. ¿Cómo ser esto que les voy a mostrar acá? Ay, justo ahora no encuentro ese mapita. Tengo tanto acá que... A ver. Ya. Por favor, quiero que observen esto que les estoy compartiendo ahorita. Este es un mapa simplemente topográfico, de curvas de nivel. Un mapa donde no me representa mucha información, además de nada más que las altitudes, ¿no? Por ejemplo. Pero si observamos este mapa, ¿qué pasa? Que no puedo hacer el seguimiento de esta imagen. Si observamos este mapita de acá, podemos observar que hay áreas con colores de limitaciones diferentes, ¿no es cierto? Sí, entonces son áreas homogéneas que tienen características similares. En este caso es la fisiografía de Bolivia. Áreas con planicies, áreas con llanuras, áreas amazónicas, áreas muy semiáridas, todo eso. Entonces, esa información está expresada en la cartografía. Vean que tiene dimensiones especiales para que mantenga la forma de esa área, en este caso el mapa de Bolivia, pero que enriquecida me ofrece esta información, ¿no? Aquí hay una pequeña leyenda, ¿no? Donde me dice, las áreas de color tanto es altiplano, las áreas de color rosada son cordilleras, es llanuras, nevados, salares, etc. Toda esa información provenida de la fotointerpretación, que asociada con la cartografía me permite el despliegue de esta información, mapa, ¿no? Lo que comúnmente antes se consideraba como mapa a un dibujo esquemático que representa una franja de territorio. Eso era antes así, ahora ya no es así, porque lo asociamos en un
SIC. ¿Por qué estas imágenes, estos fenómenos geográficos tienen que tener una referencia espacial? ¿No? ¿Por qué realmente no solo nos quedamos con el dibujito bonito, con la interpretación de la fotointerpretación? ¿Por qué necesitamos de la cartografía? La cartografía nos permite dar las dimensiones adecuadas en un espacio territorial geográfico adecuado de ese fenómeno geográfico dibujado en un mapa. ¿Y por qué? Porque el usuario de SIC necesita entender conceptos básicos y terminología de referencia espacial. ¿Por qué necesitamos una referencia espacial? Porque gracias a esta referencia espacial, las medidas, la geometría de ese dibujo que hagamos en un mapa va a poder ser interpretada de manera adecuada. Los objetos del mundo real deben ser representados en un sistema de coordenadas tridimensional y también plano que me permitan medir en una computadora o en un mapa dibujado su superficie, su perímetro principalmente, ¿no? Por ejemplo, si yo haría cálculos de densidad poblacional o, por ejemplo, densidades de siembra o densidad boscosa en un área, yo debo saber el número de árboles que hay en esa superficie. Yo me puedo equivocar si es que esa área dibujada de bosque no he calculado de manera correcta su geometría. Mal podría calcular la densidad forestal, ¿no es cierto? El número de árboles por metro o kilómetro cuadrado. Podría equivocar. Entonces, además que esta georreferencia espacial, esta dimensión espacial con coordenadas adecuadas, me va a permitir relacionar esta información con información de otros lugares, ¿no? Integrar fuentes diferentes de datos. Puede que, por ejemplo, Oscar haga sus mediciones, tenga unos datos en metros, Damaris tenga otra información. Si están en el mismo sistema de coordenadas trabajando, podemos asociar la información, ¿no? Digamos, Damaris se ha ido a Independencia a trabajar en suelos, Esperanza en biodiversidad de fauna, Eddie en biodiversidad de flora, Giovanna se ha ido a ver lo que es áreas boscosas y Daniela se ha ido a ver lo que es asentamientos humanos. En Independencia, cada uno por su parte, pero todos han registrado sus datos con una georreferencia ubicado geográficamente eso que han ido a estudiar con las mismas coordenadas, el mismo sistema de coordenadas, la misma referencia espacial, lo que va a permitir que integremos toda esa información y aparezca en un solo mapa temático integrado. Entonces, la integración de datos espaciales puede ser no solamente a nivel regional, municipio, independencia, sino nos permite como un rompecabezas incorporarnos y armar a nivel global, relacionarnos con la información espacial a nivel mundial, ¿ya? Para esto es muy importante el uso de sistemas de posicionamiento global, GPS, para georreferenciar una zona, darle sus coordenadas y de esa manera poder llevarlo a un mapa y se relacione con otros objetos aledaños, ¿no? Una herramienta. Bueno, el día lunes voy a entrar a esta parte, lo quiero parar acá, con esto de la georreferencia espacial, porque aquí ya entramos en materia directamente. Para entrar a hablar de sistemas de información geográfica, sí hay que saber lo que es fotointerpretación y lo que es cartografía. Fotointerpretación va a ser sencillo, ustedes lo van a poder hacer a través de una imagen. Les voy a enseñar cómo hacerlo. Y la cartografía, que tiene que ver con el conocimiento de la georreferencia espacial, hablar de coordenadas. Pero en el programa se indica que hay que teorizar un poco acerca de lo que son el sistema de coordenadas a nivel mundial. Y eso es lo que vamos a hablar. Y para eso, lunes, ¿listo? ¿Estamos de acuerdo? Está bien. Ya. Lunes, ¿a qué hora nos vemos? 6:30, ¿no? 6:30. Por favor, me contestan el formulario y todo eso. Muy bien, chicos. Ya. Habiliten sus cámaras y díganme adiós hasta el lunes. Algunos siguen en la cama, creo. Chao, 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 chao. Chao, chao, Inge. Se cuida. Pórtense bien, igual ustedes. Chao, Inge. Cualquier cosa informen. Chao, chao. Cambio fuera. Chao, Inge.